Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Regreso entonces, aunque no es responsabilidad absoluta del Banco Central, si las señales son tan claras de lo que está moviendo la economía costarricense, que es su grado de apertura al sector externo, el dinamismo del sector externo, las zonas francas, el hub de ciencias de la vida, el tema de los servicios empresariales y sobre todo para los seguidores de este programa, que son jóvenes, nuevas generaciones. Muchos de los seguidores nacieron después del año 80, ¿verdad? Son lo que llaman millennials o centennials. Y lamentablemente cuando uno abre el detalle del desempleo, el desempleo mayor lo estamos sufriendo en los jóvenes de 15 a 24 años y sobre todo en las mujeres. Y a nivel académico, secundaria, 24% de tasa de desempleo a nivel de secundaria. Entonces, como país, Rodrigo, para trabajadores que han apenas completado la educación secundaria. Exactamente. A nivel país, siendo eso así y siendo tan clara la lectura del Banco Central, y esto no es nuevo, esto viene incluso pre-pandemia. ¿Por qué no nos preparamos para que nuestros muchachos tengan las habilidades que ese mercado externo requiere porque aprecia el recurso? Me decía la gente de Intel que anda buscando 600 ingenieros que andan buscando debajo de las piedras porque no los encuentran. Y lo que se está dando es un fenómeno inflacionario, un canibalismo con la mano de obra existente que está ocupada de incremento salarial, tratando de llevar ese recurso tecnológico que lamentablemente el país no tiene. De tal manera de que si tuviéramos ese recurso humano preparado, yo creo que Costa Rica tendría la capacidad de generar, no sé, cuántas miles de nuevas oportunidades de empleo. Entonces, ¿cómo hacer para que las autoridades que tienen que ver con educación, las autoridades que tienen que ver con la formación, con los programas de estudio, el CONESUB, etcétera, puedan alinear, ¿verdad?, ese recurso que invertimos casi 5.000 millones de dólares en educación hacia lo que el mercado está demandando? Bueno, es fundamental esa coordinación entre sector privado y sector educativo, es decir, que las empresas expresen las necesidades de recursos humanos que tengan, de formaciones, de destrezas, de capacidad técnica que están demandando, y que esas demandas las lean claramente las instituciones de educación, tanto de educación superior, educación vocacional como educación secundaria. Eso es fundamental. Eso se ha venido dando en el país, pero claramente no es suficiente. Tenemos que incentivar a los jóvenes a que se formen en las carreras que llaman en inglés STEM, por sus siglas en inglés, básicamente las carreras técnicas que tienen que ver con ingenierías, con matemáticas, con tecnología. Y esas son las que están teniendo un mayor aumento en la demanda en el mercado. De manera que ciertamente los jóvenes deberían leer las señales del mercado, ver que es ahí donde está la demanda, pero eso requiere también empezar a trabajar con ellos desde la primaria y sobre todo en la secundaria. Es decir, no puede entrar un estudiante a ingeniería si no tiene una buena formación en matemáticas y física. Entonces se requiere un acompañamiento desde la secundaria para ir estimulando al estudiante hacia las carreras técnicas, pero para irle dando también las herramientas que se necesita para ello. Entonces esa coordinación no ocurre de la noche a la mañana, hay que ir, es un proceso de mediano plazo, pero hay que empezar a trabajar precisamente por eso desde ya. Lo segundo es que no solo están demandándose ingenieros, también se está demandando muchas destrezas vocacionales. Técnicas. Entonces aquí también se requiere educación técnica. Aquí el rol del INA va a ser fundamental, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Tenemos ahí dos herramientas importantes: la reforma a la ley del INA, que le da muchos instrumentos para fortalecer su capacidad de coordinar con empresas. Y lo segundo es es la ley de educación dual, que permite justamente apoyar la labor del INA en la formación técnica y las pasantías de trabajadores en las empresas. Esto es fundamental para los empleados jóvenes, para los trabajadores jóvenes. Y justamente como mencionabas, ahí hay un segmento muy alto en el sector de desempleo. ¿Sí? Cuando vemos la desagregación del desempleo por edades, son los jóvenes los que realmente han tenido la mayor afectación. Siempre ha sido así, siempre han tenido la mayor tasa de desempleo, pero con la pandemia eso se disparó a tasas astronómicas. Entonces realmente aquí, de siempre, pero fundamentalmente en el contexto actual de pandemia, necesitamos trabajar
con la educación vocacional técnica y con las oportunidades que da la educación dual para hacer pasantías en empresas, para darles a ellos los instrumentos para que eventualmente sean empleados por estas empresas. Tal vez lo que hace falta con las aprobaciones de las leyes, estas que decías, por ejemplo, educación dual, INA, no solamente es aprobar la ley, sino que los diputados deberían exigir rendición de cuentas periódica, cada 3 meses estar diciendo, ¿y la educación dual? ¿Cuánta gente está ya metida en eso? Los cambios del INA, etcétera. Eso es importante. Jornadas excepcionales, hay una ley también ahí planteada en la Asamblea Legislativa, va a ser importante para apoyar la recuperación del empleo, incluyendo el empleo joven. Y el empleo de mujeres, por supuesto, muy importante también. Ahí se requiere mayor profundización de las redes de cuidados. Un esfuerzo nacional es fundamental. Tenemos un porcentaje de participación laboral de la mujer muy bajo, incluso bajo para estándares latinoamericanos, que no es la mejor región de referencia, pero ciertamente tenemos que trabajar ahí y las redes de cuidado van a ser un apoyo fundamental. No es la única herramienta, pero es una fundamental para seguir avanzando con el incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.